Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva sesión de la unidad 3 de nuestra materia de administración de sueldos y salarios. En esta ocasión vamos a comenzar con el tema de sistemas de pago al personal. Ya hemos hablado en términos muy generales acerca de cuáles son las actividades que el personal de recursos humanos debe de llevar a cabo. Y dentro de ellas, una de las más importantes, pues es aquella que tiene que ver con el pago al personal. Ya sabemos que todos trabajamos, eh, por un lado, pues bien por crecimiento personal, porque nos puede gustar mucho lo que estamos desarrollando, pero la razón principal pues tiene que ver precisamente con el pago, con la cuestión económica. Hemos dicho ya en muchas ocasiones que el pago es la motivación más grande que podemos tener para continuar desempeñándonos en nuestros respectivos puestos laborales. Entonces, de ahí la importancia, perdón, de que se realice en tiempo y forma, de manera adecuada. De lo contrario, pues lógicamente el personal podría dejar de sentirse motivado y salir de nuestra compañía. Entonces, de ahí viene la importancia del pago a nuestro personal. Esto se va a realizar a través de algo que llamamos sistema de pagos al personal y va a variar de empresa a empresa, aunque en términos generales, como ya de alguna forma lo veíamos ayer en Diplomado de Recursos Humanos, la forma de pago, la percepción y las deducciones van a ser las que marca la Ley Federal del Trabajo, los contratos colectivos, que ya también posteriormente en Derecho, el próximo cuatrimestre, vamos a hablar de esto, de los contratos colectivos y de los contratos individuales, de los, de los diferentes estatutos que maneja nuestro código, nuestra Carta Magna, pero más específicamente, obvio, la Ley Federal del Trabajo. Y en este sentido, pues vamos a definir nómina. Recuerden ustedes, nómina es la suma de los registros financieros de los sueldos de todos nuestros empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones que se pudieran llegar a hacer. Todo esto se va a llevar a través de un proceso de contabilidad y la nómina entonces se va a referir a la cantidad que vamos a pagar a los empleados por la prestación de sus servicios en un tiempo determinado. Ya sabemos que pues puede ser una semana, una quincena, una catorcena. Esto también ya en muchas ocasiones lo hemos estado hablando, lo hemos estado manejando. Entonces aquí lo podemos ir identificando, lo que les decía, pueden ser las percepciones y las retenciones que se vayan a ir realizando. El número de días pagados, el número de días trabajados, porque entre quincena y quincena, pues esto va a variar. Y algunos otros datos, bueno, obviamente datos importantes del empleado, ¿no? Su nombre, su puesto, en qué departamento trabaja, su registro federal de contribuyentes y su CUR. Si si el empleado tiene seguro social, bueno, pues entonces ahí también se debe de anotar su NSS, es decir, número de seguro social, cómo se le está pagando, tipo de salario, la jornada, el ingreso, el egreso. Eso es muy importante. Son datos que debemos de tener a la mano constantemente y que pues por lo tanto en cada recibo de pago, es decir, en cada recibo de nómina, deben de ir anotados, ¿no? Más adelante, en las siguientes clases, pues precisamente vamos a ir hablando de cada una de estas características. Entonces vamos a iniciar con cómo se elabora una nómina. Bien, esta función
Entonces, como ya dije, es propia del Departamento de Recursos Humanos y específicamente va a tomar en consideración la asistencia de los trabajadores para el pago de las percepciones, tanto las ordinarias como las extraordinarias, que después las vamos a ir anotando aquí, las vamos a ir cotejando. Entonces, Recursos Humanos debe de revisar las listas de asistencia. Actualmente, pues, se hacen ya registros biométricos en muchas compañías, sobre todo en compañías grandes, y si no, pues también se puede hacer a través de un libro de registro en donde la persona anota la hora de entrada, de salida y coloca su fecha. Obviamente, su firma, perdón, coloca su firma y obviamente la fecha en la que se está presentando a trabajar. En algunas otras ocasiones se cuenta con una tarjeta registradora que va anotando igual, tanto la entrada como la salida. Ahora, también para la elaboración de nóminas, decía yo, se van a considerar las deducciones como está manejado allí, consideradas en la Ley Federal de Trabajo. Y para su elaboración, pues anteriormente esto se hacía manual. Vemos aquí, por ejemplo, una imagen seguramente de una persona de recursos humanos que está considerando todos estos elementos y que lo está realizando a mano, pero pues obviamente en la actualidad con el uso de tecnologías, estas nóminas se llevan a cabo utilizando un sistema de nómina integral, mejor conocido como NOI. Este sistema de nómina integral, que es de la familia o de la compañía Aspen, es lo que más y mejor funciona en la actualidad. Ya en un curso avanzado, pues veríamos se vería un tema como ese, en la utilización del sistema NOI. Ahora, cómo se van registrando estos conceptos de percepción y retención? Bueno, pues yo decía, en primer número, lo primero que les comentaba es que hay que considerar el registro de asistencia, que va a ir directamente relacionado con el control de nómina. El registro de asistencia es usado como decía yo hace ratito, para identificar los días que el trabajador ha laborado a lo largo de un periodo de pago, es una quincena, y si ha faltado, si ha sido considerado para alguna actividad especial y se ha salido de la empresa, cuántas horas trabajó por día, porque puede ser que sí haya venido a trabajar, pero se haya ausentado a lo largo de la jornada. Obviamente ahí es importante identificar si sucede eso, por qué sucede, ¿no? Y entonces el reloj checador, cuando esto es automatizado, yo les decía, metemos una tarjeta y marca eh, la hora de entrada, la hora de salida, está registrada la firma del trabajador para evitar cualquier anomalía, y esto va a servir como base para la elaboración de su pago. Entonces, las características que tiene el NOI, el Sistema Integral de Nómina, pues tiene que ver con datos como, por ejemplo, el salario mínimo de la zona económica. Ya cuando estábamos en la unidad 1, ustedes me hablaban de cuál es ese salario mínimo, los días que se está pagando. Recuerden ustedes que podemos cobrar a través de un sueldo o a través de un salario, y entonces pues el número de días a pagar pues va a variar, sobre todo cuando estamos hablando de una quincena corta o una quincena larga. Recuerden ustedes que las quincenas cortas pues son aquellas que tienen 15 días, mientras que una quincena larga pues puede tener 16 días, cuando el mes, por ejemplo, como en el caso de mayo, en el caso de que es julio,
o agosto tienen 31 días. O la quincena cortísima de febrero, ya saben que en ocasiones tiene 28 días y en ocasiones tiene 29 días. Entonces ahí vemos cómo entre quincena y quincena va a haber alguna variación. En algunas ocasiones se paga también por catorcena. Bueno, pues ahí no hay mucho problema porque pues efectivamente se paga cada 14 días, que puede ser un viernes sí, un viernes no, un viernes sí, un viernes no, un sábado sí, un sábado no. El día de la semana en que se realice el pago realmente no importa. A final de cuentas son 14 y 14. Tenemos que ver también el tipo de cálculo que se requiere. Si se realiza el cálculo de acuerdo al impuesto ISTP, que es el impuesto sobre el producto del trabajo, el cual, por cierto, va a tener una tabla anual y una tabla mensual. En el caso de que el trabajador esté afiliado al Seguro Social, pues también se hace el cálculo del porcentaje de la cuota que se va a pagar al IMSS en ese periodo. Los porcentajes para la declaración del IMSS patronal, porque hay IMSS del trabajador, bueno, hay una cuota que paga el trabajador y una cuota que paga el patrón. También hay que tomar en consideración el factor del sueldo diario integrado, cuánto se está pagando por día, y el calendario de cotizaciones de bimestres del IMSS. Bueno, en este caso aquí no lo maneja, pero también hay que irlo anotando. Insisto, obviamente esto es cuando el trabajador cuenta con esa prestación. Acuérdense que vamos a continuar viendo a lo largo de esta tercera unidad este concepto de prestaciones en diplomado de recursos humanos. Bien, continuamos ahora, vamos a ir identificando que este sistema de nómina integral va a darnos automáticamente, por eso decíamos anteriormente se hacía a mano, pero ahora pues todos estos datos nos van a servir para alimentar este NOI, este sistema de nómina integral, y a la hora de estarlo alimentando, a la hora de estarle dando o proporcionando los datos, vamos a crear automáticamente un catálogo de departamentos y puestos. Esto es la razón por la cual nosotros necesitábamos una evaluación de puestos como lo que vimos en la unidad pasada. Por un lado, vamos a ir anotando las descripciones de cada uno de los puestos, cada uno de los departamentos, las descripciones, el detalle del salario diario, el salario máximo, todo esto pues obviamente con relación a nuestros puestos. Otro punto importante es cuáles son los datos que debe de llevar nuestra nómina. Y hay varios importantes. Aquí, por ejemplo, identificamos, vamos a ver que los datos que, perdón. Ahí está, sí, perdón. El nombre del empleado, eso es muy importante. Decía yo, su registro federal de contribuyentes. Espero que esta imagen, por favor, me la dibujen en sus apuntes. Claro, por supuesto, no lo tiene que quedar así exactamente. Ustedes solo necesitan ponerlo en forma de lista estos datos, ¿no? No quiero que pongan empresa fulana de tal, sociedad anónima, capital variable, que esto lo vamos a ver posteriormente también en derecho. No necesita que sea así. Simplemente anotar que decíamos el nombre del trabajador, el registro federal de contribuyentes, el puesto, el salario diario integrado,
el departamento al que pertenece, el registro del IMSS, este sí lo tenemos aquí. Algunas ocasiones los empleados cuentan con una clave interna, que es para identificar qué número de empleado es, o también a qué puesto pertenece, a qué departamento pertenece. Entonces, para eso es la clave. La flecha de alta, es decir, la fecha en que entró, aquí está, es esto, fecha de ingreso. Al final del contrato, o al final, al término de la labor del empleado con la empresa, pues obviamente se anota su fecha de baja, el número de ausentismo o de incapacidades que tenga en el periodo, es decir, cuántas veces faltó, o por algún tipo de incapacidad, cuántas veces no asistió a trabajar, que no es lo mismo ausentismo e incapacidad, ¿no? Ausentismo es cuando simplemente falta por cualquier circunstancia. Una incapacidad es cuando por alguna cuestión de salud no puede presentarse. Total de ingresos externos, total de ingresos gravables al mes y anuales, es decir, el pago de los impuestos que este empleado debe de llevar. Los ingresos que van directos al Infonavit, y acuérdense ustedes que Infonavit es Fondo Nacional para la Vivienda del Trabajador, y entonces pues cuál es la aportación que va a hacer el empleado perdón, a lo largo de un periodo, ¿no? Luego vamos a ir viendo el cálculo del ISPT, que es el impuesto sobre el producto del trabajo. Esto lo vamos a ir anotando posteriormente. Y para terminar, el total de percepciones y deducciones mensuales, así como las deducciones anuales que se hacen al trabajador. Todos estos totales van a ser acumulativos durante el año y se van actualizando quincena, bueno, periodo por periodo. Ya dijimos, puede ser quincena por quincena, semana por semana, catorcena por catorcena, o sea, como fuere que le estén pagando al empleado, al trabajador, pero debemos de llevar un registro de todo lo que se va obteniendo a lo largo del año, ¿no? Para cada trabajador se va alimentando una clasificación definida por el personal de recursos humanos, ¿no? Y que va a servir para la emisión de reportes, para asignar percepciones, ¿está? Y por supuesto las deducciones o retenciones, y para otros procesos. Por ejemplo, nos ayuda permitiendo que los empleados sepan cuáles son los conceptos por los que se les está cubriendo, que se les está pagando, ¿no? También sirve para separar las distintas categorías y puestos, y para aplicar los descuentos o las percepciones que cada trabajador, de acuerdo a su puesto, merece, ¿no? Nos sirve a nosotros de recursos humanos para identificar cuáles son las características del trabajador, su descripción, el lugar que tiene dentro de la empresa, por ejemplo, los impuestos, el cálculo de impuestos que se debe de ir haciendo para el empleado. Dentro de lo que van a ser las percepciones y las deducciones, hay que ir identificando los movimientos gravables y no gravables del impuesto sobre el trabajo, la aplicación del cálculo de 1 y 2% sobre las remuneraciones,
Los pagos a la Infonavit que decíamos hace ratito, ¿no? El sistema no COISA, bueno, más bien el NOI, va a ir generando un catálogo de todos estos conceptos y pues obviamente nos va a permitir ver así rápidamente pues las percepciones y las deducciones de cada uno de los diferentes empleados, de cada uno de los diferentes trabajadores. Vamos a poder identificar de manera rápida cuál es su sueldo, cuáles son sus deducciones, ¿sí? Y lógicamente pues modificarlas. Nuestro sistema de NOI nos permite anotar muchos conceptos, tanto en la columna de percepciones como en la columna de retenciones. A 999 conceptos en percepciones y 999 conceptos en deducciones. Obviamente no utilizamos todos, pero bueno, quiero decir que finalmente el sistema NOI es muy eficiente y nos sirve para todos estos puntos, ¿no? Muy bien, para ir cerrando, para ir finalizando por el día de hoy, pues es importante entonces señalar que es el personal del Departamento de Recursos Humanos el que es el encargado de elaborar las nóminas. La nómina es el registro de los pagos y deducciones que se hacen a los empleados. Y en este registro de nómina, pues hay datos que van a ser muy importantes ir señalando, ir manejando. Todo esto se lleva conforme a ley, conforme o más bien dicho, nuestra Ley Federal del Trabajo vaya estableciendo. La Ley Federal del Trabajo constantemente se está actualizando mínimamente año con año. Así es que debemos, como personal de recursos humanos, estar atentos a los cambios y modificaciones que sufriera esa Ley Federal del Trabajo. Por supuesto que la Ley Federal del Trabajo del año 2000 es ya muy diferente a la Ley del Trabajo en este 2021. Por ejemplo, muy importante ir identificando los cambios que van a surgir en las siguientes semanas con respecto a una forma de trabajo que se da, por desgracia, en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país, que se conoce como outsourcing. Hace ya varios años, también más o menos por ahí del 2000, se introduce en nuestro país esta forma, ¿no? Yo creo que antes del 2000, se introduce esta forma de trabajo del outsourcing, que sinceramente pues solo traía desventajas para los trabajadores y muchas ventajas para los empleadores. El presidente de la República en la actualidad ha girado instrucciones para que esto se modifique. De hecho, recuerden que lo veían en uno de los videos que revisaron el día de ayer. Les decía que el primer video se lo vamos a ver a profundidad en las próximas semanas y el segundo que vieron lo vamos a estar trabajando para estas dos materias, tanto para diplomado de recursos humanos como para esta materia de sueldos y salarios, obviamente en particular en esta tercera unidad porque es la que nos habla de pagos al sistema de personal. Bien, por ahorita vamos a terminar aquí nuestra sesión. Les pido por favor que revisen la plataforma y realicen la actividad complementaria a este tema. No es tarea, es actividad de clase, por lo tanto, lo tienen que hacer en este momento, por favor, y cuando lo terminen, subirlo a la plataforma antes de las 2. Agradezco mucho su atención
y continuamos en contacto.